Amado hermano, amigo que me escuchas, joven, Dios te bendiga en esta preciosa noche que ha hecho el Señor para todos nosotros. Hoy vamos a disfrutar del estudio número 25 del expositor que lleva como título Glotonería, anorexia y bulimia. Son un tema muy interesante que en estos días tenemos muchas condiciones sobre esto. La base bíblica se encuentra en Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21, en Filipenses, el capítulo 3, versículos 18, 19, y en Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19, 20, y en Romanos, el capítulo 12 y el versículo número 2. Vamos a orar para que el Señor nos dirija y vamos a orar también por la palabra que va a ser leída. Padre Santo y bueno Dios, en esta preciosa noche queremos agradecerte, Señor, primero por tu misericordia, Dios amado, y porque nos has hecho hijos tuyos, Dios amado. En esta noche vamos a hablar de tu palabra, Señor, esperando que tu Santo Espíritu nos dirija, Dios amado, y que imparta en cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, conforme a la necesidad que pueda haber en cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, leemos la palabra del Señor y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 23, versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Y sigue el 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El número 20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La idea principal de la lección dice, los trastornos alimenticios, además de afectar la salud física, también afectan la salud emocional. Y los propósitos de la lección, reflexionar cómo la percepción que tengamos de nuestro cuerpo influye en el comportamiento. El número 2, evaluar cómo nuestros hábitos alimenticios afectan nuestra salud física y espiritual. Y el número 3, decidir con la ayuda de Dios mantener una dieta saludable. Son unos temas, amados hermanos, amados jóvenes, son unos temas que hoy en día calan muy hondo en la juventud, cuando vemos que hay una competencia prácticamente entre los jóvenes, y aún se puede ver también entre las personas mayores, y lo vemos reflejado en los medios, en los televisivos, en la internet. Cada cual trata de tener su mejor figura, cada cual trata de proyectarse de la mejor forma posible, y a veces, dadas estas circunstancias, caemos en una competencia por lucir mejor, por proyectarnos mejor delante de la gente. Esto, amados hermanos,
es producto también de los mismos trabajos que requieren personal, que tenga una presentación adecuada, de los trabajos que exigen personas, ¿verdad? Que no sean obesas, para realizar distintas labores que requieren mucho esfuerzo. En fin, hay una presión, ¿verdad? Es una presión a veces de grupo en la escuela, a veces en los trabajos, en distintas áreas, en los deportes, en la clase artística, ¿verdad? Que impulsan a veces a los jóvenes a caer en una serie de conductas que es distorsionada de acuerdo a la palabra de Dios y que es perjudicial para los jóvenes. En esto vamos a incursionar en esta noche y vale la pena hablar sobre el comentario de la lección, que está muy interesante. Fíjate cómo dice: es una condición inquietante el aumento de trastornos en la alimentación en la juventud de hoy. Fíjese, de esto yo me pude dar cuenta cuando estudiaba. Los jóvenes, por el escaso tiempo a veces que tienen para las diferentes tareas que le asignan, incurren en la práctica de ingerir comidas ligeras o en los fast food, que a veces no son del todo saludables para el organismo humano, ¿verdad? Dios dice que este es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo por aquí, por lo tanto nosotros tenemos que cuidarlo. Y a veces el prolongar estas prácticas conducen a una serie de situaciones en el cuerpo que verdaderamente, ¿verdad?, son perjudiciales. Afectan la salud física, pero también afectan la salud emocional. Dice, las filosofías enfermizas de nuestra sociedad han asignado al cuerpo humano un estado casi endiosado. Esto lo podemos ver, hermano, en las mismas redes a veces que prácticamente se convierte en un modelaje, los mismos concursos de belleza. Mire, yo recuerdo en el trabajo en mi trabajo, en el área de Atorrey principalmente, había una competencia de quién estaba más delgado. Y ahí entraban personas hasta mayores y hubo personas que las encontraron desmayadas por la poca alimentación saludable que tenían y por el consumo a veces de cierto tipo de pastillas o de sustancias que realmente no te dicen nada, pero realmente tienen unos efectos secundarios que son bastante fuertes. Yo recuerdo una compañera de trabajo que quedó afectada de los nervios de por vida. Le temblaban las manos y ella había usado una pastilla que estuvo de moda hace mucho tiempo, hace como 20 años atrás. Y esa pastilla le provocó esa situación en los nervios, para ella poder mantener un peso que fuera aceptable dentro del círculo social en donde ella estaba. Y esto, amados hermanos, es un pecado delante del Señor. Ahora dice, la cultura popular tiende a poner énfasis en la belleza física, lo cual significa un cuerpo armónico, delgado y atlético. Los adolescentes, incluso con un peso corporal normal, pueden tener fácilmente la percepción de estar fuera de forma. Esto puede desencadenar una obsesión por bajar de peso. Los jóvenes a menudo se obsesionan con su apariencia como norma para medir su propio valor. Es decir, que le ponen más valor a la situación física, ¿no?, que lo que hay dentro del ser humano. Dice aquí que hasta los jóvenes hasta se obsesionan y a veces, y no debemos de decir los jóvenes, hermano, mira, en la sociedad hasta personas mayores, y no es meramente por tener una condición física saludable, porque hay personas que han muerto haciendo ejercicio, hay personas que han muerto porque han entrado en una actitud, ¿no?, que es enfermiza con esto del peso de la persona. Y recordemos, ¿verdad?, que la comida hoy día, a veces, ¿verdad?, la comida que nosotros ingerimos, que es más fácil de preparar o más rápida, a veces está llena, ¿verdad?, de sales, de azúcares
y de tantas otras cosas, ¿verdad? Que hacen un daño grande al cuerpo. Inclusive los distintos horarios de trabajo en algunas personas le provocan un trastorno en su metabolismo que los lleva a ser obesos. Esto yo lo he visto de cerca. Y la manera en que nos alimentamos a veces, pues no es la más saludable tampoco. Ahora, dice aquí, en vez de encontrar su identidad en el ser interior, lo buscan en lo exterior. En vez de centrarse en el desarrollo del carácter, lo hacen en la apariencia y prestigio. Satanás aprovecha esta búsqueda equivocada de la felicidad y autoestima y los empuja a buscar su identidad por medio de la glotonería, la anorexia y la bulimia, ¿verdad? Ante el exceso de consumo de alimentos que suele suceder en la preadolescencia, ¿verdad? Porque a esta edad, pues el joven no está tan atento a estos menesteres y está produciendo un sobrepeso. Muchos jóvenes mediante conductas compensatorias inapropiadas, provocando el vómito, laxante, diurético, ayuno o ejercicio excesivo, intentan neutralizar los efectos de esa ingesta de comida en exceso. Muchos cayendo incluso en la anorexia, restringiendo severamente los alimentos o comiendo cantidades muy pequeñas que desembocan en grandes problemas de salud. Esto yo lo viví de cerca en el trabajo. Recuerden que yo trabajé 43 años y uno ve de todo, a veces en las actitudes de los compañeros de trabajo, gente que tenían estas prácticas y tú veías que iban a una fiesta y seguían ingiriendo, y después los veías en el baño, ¿verdad? Provocándose el vómito. Esa conducta, eso es anoréxica, es una conducta de bulimia. Pero para definir más claramente, ¿verdad? Estos adjetivos, vayamos al diccionario. La glotonería es el egoísmo excesivo en la complacencia de sí mismo. O sea, podemos hablar aquí de comida, podemos hablar de alcohol o podemos hablar del consumo de drogas, cualquier cosa que sea en exceso y que es dañino a tu cuerpo y que te complace básicamente, ¿verdad? A tu carne, ¿no? Pues eso se convierte en una glotonería. Ahora, ¿qué es anorexia? Anorexia es el temor, el miedo a aumentar de peso, aun cuando tu condición no está sobrepeso. Aun cuando eres delgado, tienes ese temor constante de que puedes aumentar de peso. Mire, esto se ve claramente en la juventud, en mucha juventud, ¿verdad? Posiblemente en los círculos sociales más elevados, pues este tipo, o en los círculos sociales, tal vez en la escuela, tal vez en los trabajos, pues esto a veces se convierte en una competencia y mire, hermano, en las mujeres y en los hombres, ¿sabes? No se equivoque, esto no es nada más que las mujeres, porque antes eran las mujeres las que entraban en este tipo de conducta, ¿verdad? Pero ahora mismo vemos hombres, ¿verdad? Que pretenden mejorar su figura con cosas externas. Yo vi de cerca compañeros que tomaban una serie de productos, ¿no? Que eran supuestamente naturales para su figura, para echar músculos, para robustecer su cuerpo. Pues mire, muchos años después se descubrió que eso degeneraba en un cáncer en el pulmón, en algunas partes ¿verdad? Del cuerpo. Pues hay que tener mucho cuidado cuando se hace esto. Y ahora mismo esto se ha vuelto un negocio. El que las personas, ¿verdad?, entren en el tipo de glotonería, de alcoholismo o de lo que sea, de comida o lo que sea, es un negocio porque según ese negocio de los alimentos, de las bebidas o lo que sea progresa, también por otro lado está el negocio de las cosas que están inventando, ¿no?, para hacerte rebajar. Y se ha vuelto esto un negocio bastante lucrativo para mucha gente. Tan es así que vemos que en las mismas emisoras se anuncian a veces por 15 minutos corridos programas de esto. Y hasta lo llevan a testimonios y cosas. Y realmente, ¿verdad? Pues vemos dentro de esto un negocio productivo para algunas personas. Bien.
Eso, sin quitarle, ¿verdad?, los efectos que puedan tener positivos o algo, pero se ha vuelto un negocio de las dos formas. Ahora, ¿qué es la bulimia? La bulimia, ¿verdad? Pues, mire, la bulimia, hay personas que pueden estar delgadas o sobrepeso o estar bien, pero se tienden a alimentar de una forma desmedida. Y estas son las personas que se dan, por decir así, los menciona aquí como sus atracones, ¿no? Ingieren comida en exceso al punto que tienen que purgarse, tienen que ir al baño, tienen que provocarse el vómito, ¿verdad? Pero mire, vuelven otra vez allá a seguir ingiriendo comida. Y esto yo lo vi en un compañero de trabajo. También vi una muchacha que tenía anorexia y esa muchacha se puso tan flaquita. Era la hija de un compañero de trabajo, a tal punto, ¿verdad?, que su sistema de reproductivo también le estaba fallando. Gracias a Dios que después de un tiempo y con oraciones, porque el papá conocía del Señor, ¿verdad?, pues poco a poco se le fue hablando y poco a poco ella fue volviendo, pero eso es un proceso lento a través de recuperación. También hubieron cantantes, los mismos Carpenters, que tenían convicciones cristianas. Esa muchacha cayó en anorexia y murió joven. Murió joven porque estaba tan flaquita ya que eso le produce una anemia y produce unas condiciones en el cuerpo de verdad, a veces que son irreversibles, hermano. Entonces, es importante que nosotros estemos pendientes, ¿verdad?, de nuestros hijos, ¿verdad?, de todas estas cosas y que no se dejen llevar por la presión de grupo. Mire, no se dejen llevar por la presión de grupo porque nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestro cuerpo, pero también, ¿verdad?, hay condiciones en el ser humano. Por ejemplo, hay personas que les es bien difícil rebajar con cualquier cosita, aumentan de peso y les es difícil rebajar por su metabolismo, ¿verdad? Yo antes era flaco en extremo. Era flaco en extremo. Estaba bajo peso. Y ahora estoy sobrepeso. Ahora me pesa más. Porque, de verdad, a veces uno no tiene la misma agilidad ni la misma destreza que tenía cuando uno era más delgado. Así que es bien importante vigilar, ¿verdad?, los hábitos de nosotros alimenticios, porque nos pueden producir, ¿verdad?, unos daños en el cuerpo. Y esto a veces no lo notamos en 30 o 40 años, pero después que uno pasa de los 40 años y vamos a decir de los 45, ¿verdad?, pues entonces empiezan a aparecer los achaques estos que a veces pues, son lastimosos y a veces no es lo que uno espera, ¿verdad?, de una vida saludable a una edad avanzada, ¿verdad? Entonces, las personas que entran en glotonería en bebidas, porque a veces el consumo de bebidas es tan excesivo, ¿verdad? Y esto lo vemos a veces en los círculos sociales, hermano. Cuando estás en un grupo que te hace presión, ¿no? Que quieren de todas formas que tú ingieras bebidas alcohólicas para que estés con ellos, porque realmente nosotros los cristianos nos sentimos fuera de sitio cuando estamos en una situación donde están ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si en estos tiempos no tanto por la cuestión de la pandemia, pero cuando se frecuentaban bodas a veces de algún familiar que por razones, ¿verdad?, de ser familia se tenía que asistir, pues uno se alejaba de este tipo de ambiente. Mire, yo recuerdo una vez que nosotros hicimos una fiesta de Navidad y mi hermano, siendo pastor, ¿verdad?, por el micrófono, ¿verdad?, alertó a las personas de que en ese sitio no querían que ingirieran bebidas alcohólicas. Pues muchas personas se sintieron ofendidas y allá se fueron por allá y buscaron bebidas por otro lado, pero no se las tomaron allí, ¿verdad? Pero si uno no es fuerte en esto, ¿verdad?, y da a respetar, ¿verdad?, sus creencias, pues puede fácilmente caer en algún tipo, ¿verdad?, de grupos de estos, que la presión de grupo a veces, y en esto la edad a veces es importante, ¿verdad?, porque ya uno cuando tiene una madurez y unas convicciones profundas, y los mismos jóvenes también cuando tienen sus convicciones profundas, pues tampoco aceptan este tipo de conducta acerca de ellos. Pues nos llamen como nos llamen, ¿verdad?, nos digan como nos digan, pero nosotros respetamos la posición pero ellos tienen que respetar también la posición de nosotros. Todo esto a veces dice aquí que comienza en la preadolescencia, ¿verdad?
Porque antes había la visión de que el niño gordito era el que estaba saludable. Después de muchos estudios, después de muchos años, muchas cosas, ¿verdad? Pues se descubrió que no es tan saludable el que está gordito. Pero la vida de nosotros, hermanos, depende de Dios. Yo he visto personas que no han sido flacos toda su vida y han durado 80 años y hasta más. Y he visto personas que son flaquitas, ¿verdad? Y han durado poco tiempo. Así que, sea como sea, es importante que nosotros observemos, ¿verdad? Buenos hábitos de comida, porque y adicional a esto, escoger bien, porque hay una serie de productos en el mercado a veces que son dañinos. No necesariamente te hacen, ¿verdad?, aumentar de peso, pero son dañinos a la salud. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que no está certificado por la USDA, pues es un producto que no viene de Estados Unidos. Muchas veces los fertilizantes que utilizan, ¿verdad?, en estas siembras a veces están cargados, ¿verdad?, de pesticidas y de otras cosas que hacen mucho daño. Así que yo siempre sugiero, ¿verdad?, consumir los productos de aquí, de nuestros agricultores que están regidos, ¿verdad?, por las leyes, y que aquí hay uno de los sitios donde mejor hay terrenos es en Puerto Rico, ¿sabe? ¿Sabía usted eso? Mire, aquí hay 5.000 cuerdas de terreno por toda el área de la costa sur que están sembradas de arroz, de habichuela, de todos esos productos. Mire, y son muchos de ellos para semillas, se las llevan para Estados Unidos, no las venden aquí, ¿sabe? Ahora, se cosecha mucho plátano y mucho, pero ese terreno de ahí, ellos los escogieron, los israelitas los escogieron y mucha gente de Estados Unidos escogieron estos terrenos por lo fértiles que son, ¿verdad? Muchas de esas compañías también están investigando con los transgénicos, ¿verdad? Y los transgénicos, pues, usted ve una siembra completa de habichuela verdecita, bien bonita, y le riegan el Roundup o le riegan pesticidas, se muere todo menos la habichuela. Y eso yo lo vi porque yo visité esos sitios en mi trabajo. Y realmente eso son ese tipo de alimentos. Y déjame decirte que en Estados Unidos hay casi todos los granjeros, y ya esta gente se han apoderado de todo. Y son los famosos transgénicos, y estos transgénicos se ha probado que dañan a veces el organismo, ¿sabes? Producen cáncer en el esófago y otra serie de cosas. Bueno, eso es tema para otro día. Pero es importante que nosotros, según entramos a Facebook o a Google para algunas cosas también, ¿verdad?, escudriñemos sobre estas cosas, sobre los productos. Esta gente ya tiene más de 35 marcas en el mercado, ¿sabes? Quizás algunos de ustedes los han oído nombrar, pero no queremos entrar en eso. Ahora bien, la glotonería proviene en el lenguaje griego, que se llama kraipal, ¿verdad? En griego. Y en hebreo era solerim, que en realidad lo que significaba era beber hasta las náuseas. Era un derroche. Esa es la glotonería, cuando se convierte en eso, ¿verdad? Esa gente daban unos banquetes en donde la bebida se sobraba, y de hecho en esos tiempos también los padres que tenían hijos que entraban en la glotonería, había una manera de disciplinarlos, ¿sabe? También la Biblia lo menciona la Biblia per se en el Viejo Testamento lo menciona. Entonces, fíjese usted, vamos a entrar en la lección de lleno para que usted vea. Dice, hay una introducción aquí de una muchacha que se llama Ana. Dice, Ana cuenta que cuando tenía 15 años comenzó a sentirse gorda y fea al compararse con sus compañeras de la escuela. Poco a poco fue comiendo cada vez menos, hasta el punto en que sus comidas diarias consistían en pasteles de arroz, barras energéticas y ensalada. O sea, una cosa que son lo que llamamos los snacks. Su cuerpo fue debilitándose a medida que su dieta empeoraba, claro, porque le faltaban nutrientes. Llegó a pesar 31 kilos, su piel estaba pegada a sus huesos y solo la ropa de niños le quedaba bien. Estuvo hospitalizada 7 veces y siempre sufría recaídas porque tenía el cuerpo débil, además la defensa le bajan también. Al ser una víctima de anorexia, llegó a pensar que su vida no valía nada y quería morir. El siguiente caso se trata de Erika. A los 12 años pesaba 64 kilos y ella misma dice que era la gordita del grupo.
Discriminada, solitaria, aburrida e infeliz. En la búsqueda de lo que ella pensaba que era la perfección, cayó víctima de la bulimia y así comenzó su deterioro. Comer y vomitar sería mi secreto. Y pronto, o pensó que nadie tenía que enterarse. Su camino fue tortuoso, que terminó con la autoflagelación, un odio hacia sí misma y un inmenso deseo de morir. Estos son algunos ciertos casos de cientos de jóvenes que, por una baja autoestima o falta de la presencia de Dios, están siendo víctimas de la mentira, de la realización a una belleza superficial. Vamos a ver el pecado invisible de la gula. Si comer es tan sabroso, ¿por qué es pecado la glotonería? Hay que hacer una diferencia aquí entre comer, ¿verdad? Hasta uno sentir ya, ¿verdad? Y comer en exceso. Una cosa es alimentarse y otra cosa es comer en exceso y derrochar el alimento o tener este hábito de comer y vomitar y volver a comer. Dios nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos deliciosos, nutritivos y placenteros. Debemos honrar la creación de Dios, disfrutando de estas comidas y consumiéndolas en cantidades apropiadas. La glotonería o gula es el deseo incontrolable de comer y beber de manera desmedida. Detrás de ese apetito voraz está la ansiedad causada por los problemas, situaciones emocionales o carencia de afecto. Todo esto puede producir desórdenes alimenticios. Para llenar esta sensación de vacío emocional, el escape está en el placer que produce el comer sin medida, aun sabiendo que se está haciendo un gran daño a la salud. La raíz de la glotonería es la gratificación egoísta de los sentidos, una obsesión por la comida, haciendo de vuestro vientre un Dios. Pablo, en su carta a los Filipenses, señala que hay gente cuyo Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal, ¿verdad? Ahora, no podemos decir que todas las personas que lucen más gruesas, quiere decir que están en esta práctica. Eso sería completamente errado pensar de esa manera, porque hay diferentes alimentos, ¿verdad?, que nos proporcionan o que los conseguimos en el supermercado, que realmente, pues, mire, todo lo que viene a veces, prácticamente todo lo que viene enlatado tiene sodio. Y el sodio es una fuente también que nutre para uno aumentar de peso. El arroz que nosotros comemos a veces, pues yo, por ejemplo, si dejo de comer arroz por una semana, puedo rebajar 3 o 4 libras. Sin embargo, me encanta el arroz, ¿verdad? Pero tengo que comer menos cantidad. Es habitual al cuerpo a comer menos cantidad, ¿verdad? Por eso no hace que me sienta mal, ¿verdad? Pero siempre me cuido en otras partes de la dieta. Por ejemplo, yo no ingiero mucha carne roja. La carne roja, yo siempre que me hago los chequeos, pues salgo sin colesterol, ¿verdad? Pues trato de balancear una cosa en la otra. Si estoy sobrepeso, pues por la cuestión de la mala alimentación que tenía cuando trabajaba, que no podía darme el lujo, ¿verdad?, de estar buscando dieta, tenía que comer donde estaba. Y a veces estas son las cosas que influyen a veces en el físico de uno, en el peso de uno. Bueno, la ciencia médica dice que el sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de muerte en el mundo. Dios nos cuide. Ahora, ¿qué es la gula? La glotonería parece ser una tendencia pecaminosa que le gusta ignorar a los cristianos, ¿verdad? A menudo nos apresuramos para etiquetar como pecado el fumar o el beber, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o al menos tolerada. Muchos creyentes ni siquiera consideran tomar un vaso de vino o fumar un cigarro, pero no vacilan en atiborrarse la comida. Esto no debería ser así, pues Dios nos llama a controlar nuestros apetitos, en lugar de permitir que ellos nos controlen la capacidad de decir no a cualquier exceso o dominio propio, que no es otra cosa que la templanza. Y eso es uno de los frutos del Espíritu que es común para todos los creyentes. Eso se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo añadía: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿verdad? Ahora, Corintios en el capítulo 6, versículo 12 dice:
Y esto, amados, es una reflexión. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente tampoco seremos capaces de controlar otros apetitos destructivos y dañinos. Así que todos tenemos que bregar con eso, porque si usted se fija, si aquí dice que y yo creo que seríamos un poco injustos, ¿verdad?, en decir que muchos cristianos, yo creo que toda la raza humana en realidad, a veces estas cosas las estamos pasando por alto. Ahora, vemos que los círculos donde entran en este tipo de dieta y todas estas cosas, ¿verdad? Son círculos a veces sociales más elevados, gente que pueden probarse porque nos quieramos ver o no, a veces los alimentos que son más nutritivos, los alimentos que son menos riesgosos para la salud llevan un precio más elevado. Si usted busca en el supermercado la sección de las cosas de dieta, ¿verdad?, usted va a notar que los precios son mucho más elevados, ¿verdad? También está algunas, ¿verdad?, sectas propician el ingerir mucho vegetal y una dieta sin nada de carne, pero eso tampoco es algo que podemos encontrar una base en la Biblia clara sobre esto, porque, ¿verdad?, por ejemplo, el Dios limpió todos los animales que iba a comer, ¿verdad?, el apóstol en la revelación, ¿verdad?, le dijo, porque no lo que había limpia Dios, ¿verdad? Pues, pues el hombre no puede decir que es algo dañino. O sea que nosotros podemos ingerir, claro, debemos de seleccionar un poco más las carnes, ¿verdad?, que no tengan tanta grasa, porque pues, por los efectos secundarios, ¿verdad?, que podemos tener en nuestro cuerpo. Y así con muchas otras cosas, hermano. Ahora, la mentira destructiva de la anorexia. Vamos a leer en Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Mire, ¿por qué nos, ¿por qué nos comparamos con otros si cada uno es especialmente único y valioso, ¿verdad? La anorexia y la bulimia. Ante la presión social de estar en forma, delgado, con una figura estética, muchos jóvenes que aún teniendo un peso corporal normal, tienen la percepción de que están gordos. Se miran al espejo y se encuentran gordos. Ya esto no es nada más que la señorita, las mujeres. Ahora los hombres también andan en esta práctica. Esto ha desencadenado en una obsesión por bajar de peso, recurriendo a episodios frecuentes o esporádicos de comer en exceso y luego provocar un vómito. Este desorden psicológico de la alimentación se conoce como bulimia, caracterizado también por hacer ejercicio en exceso y el uso de laxantes y diuréticos. Llevados a un extremo, muchos han caído en la anorexia. Tienen una imagen distorsionada de su propio cuerpo que les produce un miedo anormal a engordar. Las personas con anorexia mantienen un bajo peso corporal, ya sea restringiendo los alimentos o a veces desarrollando un comportamiento también de atracones y purgas. Yo recuerdo que mi hermano, que ya murió, cogió una dieta demasiado fuerte y se tuvo esa dieta como por espacio, yo creo que de un año. Pues mire, eso le desembocó, rebajó como 100 libras, pero eso le desembocó a él en un cáncer, ¿verdad?, en la médula ósea. Y ya no está con nosotros porque pues está con el Señor porque él había aceptado al Señor, ¿verdad? Y fue pastor, ¿verdad? Pero este tipo de conducta a veces, de una dieta muy excesiva o el ejercicio muy excesivo también. Mire, yo he conocido de personas que haciendo ejercicio han caído muertos. También cuando mi hija estudiaba en la universidad, en la biblioteca, a veces tenían que amanecerse estudiando para los exámenes y un muchacho consumió tanto café para mantenerse despierto. Y estas bebidas que son bebidas que utiliza la juventud de hoy día, a veces que es no recuerdo el nombre de ellos ahora, pero son bebidas que son fuertes, que tienen mucha cafeína. Pues mire, el muchacho murió allí, quedó muerto en la biblioteca por efecto de estas mismas, de todo lo que había consumido. Yo creo que llevaba ya como 24 horas corridas sin dormir y como a las 3 o las 4 de la mañana cayó muerto allí en la biblioteca. O sea que
que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como nosotros, porque para muchas personas a veces se vuelve un complejo el estar sobrepeso. Pero mire, recuerde que nosotros somos valiosos para Dios. Y nosotros realmente, ¿verdad? Debemos de agradarle a Dios. El fijarse en una persona meramente por el físico a veces conlleva una serie de cosas, ¿verdad? Que realmente no son las que uno espera cuando va pasando el tiempo. Así que es mejor ver el corazón de las personas y fijarnos nosotros en eso, ¿verdad? Antes de estar mirando en tal o cual figura y qué otra cosa pueda llamarnos la atención en el físico, porque esto, amados hermanos, es pasajero, el físico es pasajero. Un día ya no vamos a tener la misma apariencia, ya no vamos a tener el mismo cuerpo. Y por lo tanto, si nuestra vista había sido posada en esto, pues, perdón, no va a perdurar ese amor. Así que hay que buscar las cosas que tenemos, que llevamos por dentro, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, que nos hace ser unos seres especiales. La belleza, dice aquí, es dada por Dios. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, pero no al punto de adorarlo o vivir en una función de Él. Corintios, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, la Biblia enseña que la verdadera belleza y el valor se encuentran en la identidad de Cristo. Cuando Samuel fue a ungir a David, Dios le dijo, no miréis a su parecer, o sea, no miré al físico, ni a lo grande ni de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué bonito esto, ¿verdad? En Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Para vencer la anorexia y la bulimia es muy importante que aceptemos el cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos saber que Dios nos ama como parte de su hermosura o de su hermosa creación. Somos completamente perfectos delante de sus ojos. Las personas con trastornos de alimentación luchan contra la depresión y tienen una visión negativa de sí mismos. O sea, que son personas que están enfermas psicológicamente, ¿verdad? Son personas depresivas que nunca están conformes con su físico, porque precisamente están mirando el físico. Es mejor cuidar nuestro interior, aunque no es menos importante, ¿verdad?, que velemos por nuestro cuerpo. El plan de Dios para la verdadera autoestima, en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Son los trastornos alimenticios una batalla, además de física, mental y espiritual? Esto es interesante. El verdadero valor no viene por la apariencia. Qué bonito es esto. No es por una bonita figura, sino por saber que somos hijos de Dios. Mire, yo recuerdo en una ocasión le dimos a una estudiante, ¿verdad?, que practicara en la oficina de nosotros. El dueño no estaba muy de acuerdo, la esposa del dueño, pero yo insistí en que necesitábamos una ayuda y que tal vez esta muchacha pues podía solucionar un trabajo que estaba atrasado. Y mire, ella vino, nos ayudó y yo, la abuela me llamó por teléfono y me decía que ella había sido cristiana, estaba apartada. Era una muchacha que no se notaba siempre algo, ¿verdad?, de Dios en ella, algo que tú sabes que siempre la persona que ha conocido a Dios se conoce, ¿verdad?, por su conducta, porque la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía, ¿verdad? Y Él siempre cambia nuestras vidas. Aunque hay personas, ¿verdad?, que se han ido de la iglesia, pero usted ve que conservan todavía, ¿verdad?, el temor a Dios en alguna forma y defienden, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahora, cuando ella me presentó al novio, el novio no tenía una pierna. Y yo pensé dentro de mí, ¿verdad? Qué bonito a veces que una joven a veces no se deje llevar por la apariencia, porque realmente la felicidad, aunque es una de las primeras cosas que los jóvenes tienden a mirar, ¿verdad? La persona que le atrae, pero realmente hay que ser más profundo y buscar mucho más allá, porque el sentimiento de una persona aflora, ¿verdad?, cuando ya están en contacto más cercano, ¿no?
Y ese es el tiempo en que tú conoces a tu pareja, ese es el tiempo, ¿verdad? En que tú puedes orarle a Dios y saber si esa realmente va a ser la persona que llene, ¿verdad? Ese espacio que Dios ha previsto para que sea, ¿verdad? Tu acompañante en la vida, que te ayude, que dé pasos contigo a través de la vida. La vida no son 2 días, no son 2 meses, 3 meses o 4. La vida es la vida. Es un tiempo prolongado en el que si tú no estás de acuerdo con la parte que está a tu lado, ¿verdad? Pues traerá una serie de problemas, ¿verdad? El amor y la palabra nos ayudan, pero también es necesario, ¿verdad? Que esa persona interiormente sea una persona afín contigo, ¿verdad? Con tus sentimientos, que te corresponda, ¿verdad? En la forma en que tú esperas, perdón, que esta persona se conduzca como un compañero o una compañera de tu vida, ¿verdad? Ahora, dice, Jesús dijo a un grupo que buscaban saciarse de pan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Ahora, Juan 6, capítulo 6, versículo 26 27 fue esto. Llama la atención que el deseo de comer fue la primera tentación de Jesús. Fíjate qué cosa. A lo que él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. La Biblia nos asegura que el gran amor de Dios por nosotros, ¿verdad? O nos asegura el gran amor de Dios por nosotros. Somos su creación más preciada, hecha a su imagen y semejanza. Él nos ama y nos respeta sin importar nuestro peso o cómo nos veamos físicamente. Qué bueno. Gracias a Dios por eso. La plenitud y la satisfacción están en Dios. Dado que la falta de autoestima puede generar trastornos alimenticios y a veces tenemos que reevaluarnos como personas. Debemos dejar a la palabra de Dios que transforme nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. El mundo busca conformarnos a cierta forma de pensar y a un cierto estándar de belleza. Fíjate, ¿de dónde vienen las modas? Las modas vienen de unos inversionistas, ¿verdad? Que procuran, ¿verdad? Vender en un mercado un arsenal que tienen allí de vender y hacer dinero. Y lo que ellos entienden que es la moda, ¿verdad? Eso es lo que van a proponer para el comercio. Así que no seamos nosotros, ¿verdad? Que estemos atados a estas cosas, ¿verdad? O seamos, como diría yo, que sea la consecuencia de que ellos vendan seamos nosotros, o sea, las víctimas de este comercio. Pues nosotros no podemos dejar, ¿verdad?, que esto nos afecte. Dice aquí, esto que les acabé de mencionar, de que el mundo no es otra cosa que, ¿verdad?, que el comercio y las distintas empresas que manejan esto, los estándares de belleza. No te compares con otras personas, eres único e irrepetible. O sea que no hay una copia de nosotros, cada uno de nosotros es especial, como la huella digital de las manos, ¿verdad? Dios tuvo bien hacernos a todos diferentes y cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Deje de comprar revistas de moda, dice cierta mujer. O dejé de comprar ciertas revistas de moda, dijo una mujer. Al compararme con los modelos tenía un efecto muy negativo sobre mí. Claro, el viaje hacia la salud y la integridad puede ser largo, pero el Espíritu Santo tiene el poder de romper la esclavitud de los trastornos alimenticios. Si estamos en Cristo, ese poder está disponible para nosotros. Mire, yo estaba leyendo el otro día sobre por qué las novias visten de blanco. Y leí esta historia. Tal vez algunos de ustedes también la vieron.
Eso creo que vino de la reina Isabel, ¿verdad? O la reina de Inglaterra, que en algún momento dado, porque antes los vestidos de novia eran incolores, y se convirtió en una competencia de quién iba con el mejor vestido y quién iba. Y de momento ella rompió con esa estigma, ¿no? Y llevó un traje blanco. Y luego, a través de los años, esto fue lo que se puso de moda, los trajes blancos. Pero a la misma vez ya redujo los gastos, ¿verdad?, que había para poder diseñar un traje en colores que llamara mucho la atención. Pues ella decidió cambiar esa norma, ¿no? Y de así fue que surgió eso. Me gustaría que ustedes buscaran la historia de eso, porque nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces las modas y todas las cosas que nosotros vemos, pues notamos que después que una moda está, al cabo de un tiempo aparece otra moda completamente diferente, y así también en los zapatos y en todas las cosas que se usan, porque todo es un mercado, todo es un mercado, especialmente ya no es tanto dirigido a la mujer, también al hombre, también al hombre. Yo jamás hubiese imaginado que había carteras de $1000 y pico para mujeres. No sé, hermano, ¿verdad? Sería, yo vi a una persona y pues no, me reservo, ¿verdad?, la persona que fue, pero con una cartera de $1800. Para mí era una cartera, pues, como he visto muchas por ahí, pero no sé, tendría un material especial o tendría algo especial, pero con tanta, ¿verdad?, con tantas situaciones que hay en el mundo, con tanta gente que necesita y con tantas otras cosas más útiles de poder ayudar, ¿verdad? Y ser tal vez ser menos egoísta, vamos a decirlo. ¿Cómo es posible que una persona lleve, ¿verdad?, unos zapatos de $300, $400 o una chaqueta de $1000 y pico? Habiendo tanta necesidad en el mundo, yo creo que eso es glotonería. Yo creo que eso, ¿verdad?, no agrada a Dios, porque no hay que caminar mucho ni alzar la vista tan lejos para ver la miseria cerca de nosotros. Entonces todas estas cosas a veces, ¿verdad?, yo creo que no agradan a Dios. Mire, y a veces, esas mismas personas a veces, cuando ya están en las postrimerías de su edad, donan muchísima cantidad de dinero a entidades. Mire, si usted se busca la historia de toda esta gente en programas cerca de nosotros en Estados Unidos, los Rockefeller, el Carnegie Hall, toda esta gente eran multimillonarios que tenían tanto y tanto dinero que ya el tener más para ellos no tenía ningún sentido ya. ¿Y sabe lo que hicieron esta gente para hacerse inmortales en la historia? Ellos, ¿verdad? Hoover también fue otro. Ellos decidieron donar y hicieron una competencia quién donaba más cosas. De tanto que tenían, quién donaba más cosas. Por eso fue que crearon el Carnegie Halls. Eso fue una donación. Las represas Hoover. Los Rockefeller donaron también una biblioteca grandísima. Porque era hacerse inmortales con el apellido de ellos, ¿no? De tanto que tenían, amasaron tanto dinero, porque unos de ellos tenían los ferrocarriles, otros de ellos tenían el sistema de luz eléctrica, otros de ellos tenían el sistema de agua en Estados Unidos. Fueron desarrollando todos esos documentales. Usted a veces los puede ver en Discovery, cómo fue que se hicieron todas esas grandes economías en algunas personas, ¿no? Ahora, es urgente comprender que la verdadera satisfacción de la vida no viene dada por lo que comemos o dejamos de comer, sino de una correcta relación con Dios. Y todo esto tiene que ver, hermano. Mire, no hay una cosa más hermosa y más bella que lo que usted siente cuando usted aporta o ayuda a alguien, porque el sentimiento y la gratificación y el gozo que usted siente es algo que usted no lo puede comprar, que solamente se lo está dando Dios. Eso tiene mucho más valor. Ahora, la princesa Diana sufría de grandes depresiones y graves problemas alimenticios. Por la presión en que se movía, obviamente, pero dice que se fortalecía al entrar en contacto con otros. Siempre estaba tratando de alcanzar a los desprotegidos, a los niños, a los enfermos, los que padecían enfermedades incurables. Igualmente,
Toda persona que tenga un gran vacío emocional necesita entrar en contacto con el amor de Dios e involucrarse en el servicio de los demás. ¿Ves lo que estábamos hablando? Fíjense, no debemos agradar a Dios y no al mundo. Podemos traer a su presencia todos nuestros temores, angustias y frustraciones sabiendo que Él nos entiende porque Él pasó por esto. Dios está en control y podemos descansar en sus manos. Él puede sanar y superar cualquier dolor que padezcamos nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Esta lección es muy interesante. Nos queda, yo creo que una lección de este expositor que se llama Pereza y Ociosidad, ¿verdad? Que la estaremos dando, Dios mediante, la semana entrante. Así que, querido amigo, hermano, querido joven, en esta noche te doy las gracias por haber compartido conmigo esta lección. Yo también aprendí muchísimo, ¿verdad? Y te exhorto a que la semana que viene estés con nosotros también para compartir otra lección interesante que Dios tiene para nosotros. Así que oramos para despedirnos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque impartes a nuestro ser, Señor, todas las cosas, Padre Santo, que pueden causarnos, Dios mío, dolor, sufrimiento. Tú nos aclaras la mente, Señor, tú nos guías, Dios amado. Padre, te doy gracias por cada hermano. Mira aquellos, Señor, que por alguna u otra razón puedan estar afectados de salud. Te pido por ellos, Dios amado, por sus familiares. Y, Señor, te agradecemos, Padre Santo, que hayas estado con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos haya guiado, Padre bueno. Te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis estudiantes, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús. Amén.